No me dejes morir aquí, por favor. Cuando vi a la señora Amalia tirada en el piso del baño, con las muletas a 1 metro de distancia y las manos temblando mientras intentaba levantarse, supe que algo terrible estaba a punto de estallar en esta casa. Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias como esta. Me llamo Lupita y llevo casi 12 años trabajando como empleada doméstica en la residencia de los Aguilera. 12 años limpiando, cocinando, cuidando. 12 años viendo cómo esta familia crecía en riqueza y en distancia. Pero nada, absolutamente nada de lo que viví en todo ese tiempo me preparó para lo que estaba por venir. Todo comenzó hace 6 meses, cuando el señor Mauricio Aguilera, el dueño de esta enorme casa en Polanco, se casó con Elena Montemayor, una mujer hermosa, elegante, con sonrisa de revista y ojos fríos como el hielo. Desde el primer día que la conocí, sentí un escalofrío. No era solo su forma de mirarme por encima del hombro, como si yo fuera parte de los muebles. Era algo más profundo, algo oscuro que se escondía detrás de esa máscara perfecta. El señor Mauricio siempre fue un hombre ocupado, empresario exitoso, dueño de varias compañías de tecnología, siempre en juntas, siempre viajando, pero era bueno conmigo, me pagaba bien, me respetaba y, sobre todo, adoraba a su madre. Doña Amalia había enviudado hace 15 años y desde entonces vivía con él, una mujer de 74 años, con el cabello blanco recogido en un chongo elegante, las manos llenas de arrugas, pero los ojos llenos de ternura. Sufría de artritis severa en las caderas y necesitaba muletas para caminar. Algunos días, cuando el dolor era muy fuerte, usaba una silla de ruedas, pero nunca perdía la sonrisa. Nunca dejaba de tratarme con cariño. Lupita, mi niña, me decía cada mañana cuando le llevaba su té de manzanilla. ¿Cómo amaneciste hoy? Yo la quería como si fuera mi propia madre, y ella me trataba como a una hija. Pero todo cambió cuando Elena entró a esta casa. Al principio las cosas parecían normales. Elena sonreía mucho, abrazaba al señor Mauricio, le preparaba café por las mañanas. Incluso conmigo se mostraba amable. «Lupita, qué bonita blusa traes hoy», me decía. «Lupita, gracias por mantener la casa tan limpia». Pero cuando estaba sola con doña Amalia, yo notaba algo diferente. La forma en que la miraba, la forma en que apretaba los labios cuando la señora pedía ayuda para levantarse del sofá, la forma en que suspiraba con fastidio cuando doña Amalia preguntaba si podían cenar juntos como familia. «Ay, suegra, es que Mauricio llega muy cansado», decía Elena con una sonrisa falsa. «Mejor cene usted en su cuarto, ¿no? Así descansa más tranquila». Y doña Amalia, siempre tan educada, siempre tan sumisa, asentía con la cabeza y me pedía que le llevara la cena a su habitación. Yo sentía rabia, pero no era mi lugar decir nada. Yo era solo la empleada. Entonces llegó el desastre. Fue un martes por la tarde. El señor Mauricio llegó a la casa con el rostro desencajado, pálido como un muerto. Se encerró en su estudio con Elena durante horas. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando empecé a escuchar gritos. Voces furiosas, palabras que no alcanzaba a entender, pero el tono era claro. Algo muy malo había pasado. Cuando salieron del estudio, el señor Mauricio tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Elena caminaba detrás de él con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, el rostro convertido en una máscara de furia contenida. «Lupita», me dijo el señor Mauricio con voz quebrada, «necesito que te sientes un momento». Me senté en una de las sillas del comedor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Él se pasó las manos por el cabello, respiró hondo y me dijo algo que me dejó sin aliento. Perdí todo. Una inversión en Estados Unidos salió mal, muy mal. La empresa está en quiebra. Voy a tener que vender propiedades, despedir empleados, reducir gastos. Todo va a cambiar, Lupita. Todo. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Quiebra? El señor Mauricio, que tenía casas, autos, cuentas bancarias que yo ni siquiera podía imaginar. ¿Cómo era posible? Elena se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, Lupita. Entenderás que vamos a tener que hacer ajustes. Ya no podemos pagar tu sueldo completo.
vamos a tener que reducirlo a la mitad. Y también vas a tener que encargarte de más cosas. Limpieza, cocina, cuidado de la suegra, todo. Si no estás de acuerdo, lo entendemos. Podemos buscar a alguien más. Me quedé helada. La mitad del sueldo, más trabajo. Tenía 2 hijos en la escuela, una renta que pagar, gastos médicos de mi mamá que vivía en Oaxaca. No podía perder este empleo. No podía. Está bien, dije con la voz temblando. Acepto. Elena sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de triunfo. Desde ese día, todo en la casa cambió. El señor Mauricio se hundió en una depresión profunda. Pasaba horas encerrado en su estudio, haciendo llamadas, tratando de salvar lo que quedaba de su empresa. Apenas salía, apenas comía, apenas hablaba con su madre. Y Elena se transformó. Ya no había sonrisas falsas, ya no había cortesía. Ahora mostraba su verdadero rostro. Y ese rostro estaba lleno de resentimiento, de amargura, de odio. «Esto es tu culpa», le gritó una noche al señor Mauricio. «Me casé contigo porque eras un hombre exitoso, y ahora mírate, no tienes nada». «Nada, y encima tengo que cargar con tu madre inválida». Yo estaba en el pasillo, escondida detrás de la puerta, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Doña Amalia estaba en su cuarto, y estoy segura de que también escuchó todo, porque a la mañana siguiente, cuando entré a llevarle su desayuno, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Lupita», me dijo con voz temblorosa, «¿crees que soy una carga para mi hijo?» «No, señora», le dije mientras le acomodaba las almohadas. «Usted es lo más valioso que tiene el señor Mauricio. No deje que nadie le haga pensar lo contrario». Pero las palabras de consuelo no eran suficiente, porque Elena apenas estaba comenzando. Una semana después, noté que doña Amalia ya no recibía sus medicamentos a tiempo. Yo siempre había sido la encargada de recordarle cuándo tomarlos, pero Elena me había prohibido entrar a su cuarto sin permiso. «Yo me encargo de mi suegra ahora», me dijo con una voz helada. «Tú solo ocúpate de limpiar». Pero Elena no se encargaba de nada. Doña Amalia comenzó a quejarse de dolores más fuertes. Su rostro se volvió más pálido. Dejó de bajar al comedor. Se quedaba en su cama, cada vez más débil, cada vez más callada. Yo intenté hablar con el señor Mauricio, pero él estaba tan hundido en su propia crisis que no me escuchaba. «Lupita, por favor, no me agobies ahora», me dijo una tarde cuando intenté contarle que su madre no estaba comiendo bien. «Confío en que Elena la está cuidando». Pero Elena no la estaba cuidando. Elena la estaba matando de a poco. Y yo, en medio de todo ese caos, me convertí en la única persona que se daba cuenta. Fue entonces, en ese momento de desesperación absoluta, cuando supe que tenía que hacer algo grande, algo peligroso, porque si yo no salvaba a doña Amalia, nadie más lo haría, y esta casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas y de amor, se convertiría en una tumba. La mañana que encontré a doña Amalia tirada en el piso del baño, fue el momento en que entendí que Elena no solo era cruel, era peligrosa. Eran las 7 de la mañana. Yo acababa de llegar a la casa y estaba guardando mi bolsa en el cuartito donde dejaba mis cosas cuando escuché un ruido sordo que venía del segundo piso. Un golpe. Y después, un gemido ahogado. Subí las escaleras corriendo, con el corazón en la garganta. La puerta del baño de doña Amalia estaba entreabierta. Entré y ahí estaba ella, en el suelo de azulejos fríos, con el camisón arrugado, las muletas tiradas lejos de su alcance, y las manos temblando mientras intentaba agarrarse del lavabo. «Señora Amalia», grité mientras me arrodillaba a su lado. «¿Qué pasó? ¿Está herida?» Ella negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de dolor físico, de humillación, de vergüenza. «Me caí, Lupita», susurró. «Necesitaba ir al baño en la madrugada y llamé a Elena». Toqué la puerta de su cuarto, pero no vino. Nadie vino. Intenté caminar sola y me caí. Sentí una furia tan grande que tuve que morderme el labio para no gritar. Elena había escuchado. Estoy segura de que había escuchado, pero no le importó. Dejó que una mujer de 74 años se arrastrara sola por el pasillo y se cayera en el baño. La ayudé a levantarse con mucho cuidado. Revisé que no tuviera nada roto,
La limpié, la vestí y la llevé de vuelta a su cama. Le preparé un té caliente y le puse una compresa fría en el hombro que se había golpeado. «Gracias, mi niña», me dijo con voz débil. «No sé qué haría sin ti». Yo no respondí, porque sabía exactamente qué pasaría sin mí. Doña Amalia moriría, sola, abandonada, olvidada. Cuando bajé a la cocina, Elena estaba desayunando tranquilamente. Café negro, pan tostado, su celular en la mano, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Lupita», me dijo sin levantar la vista. «Doña Amalia se cayó esta madrugada», le dije con la voz temblando de rabia contenida. «La encontré tirada en el baño. ¿No la escuchó llamar?» Elena levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran dos piedras negras, fríos, sin vida. «Estaba dormida», dijo con indiferencia. «Y además, Lupita, si mi suegra necesita ayuda en la madrugada, puede usar el timbre que instalamos en su cuarto. No es mi culpa que sea tan terca y no lo use». Ella tocó su puerta. Insistí. La escuché gemir desde abajo. Elena dejó su taza de café en la mesa con un golpe seco. «Mira, Lupita, no sé qué crees que es tu papel aquí, pero no eres su enfermera. Eres la empleada doméstica. Limítate a limpiar y a cocinar. Yo me encargo de mi suegra. ¿Entendido?». Quise gritarle. Quise decirle todo lo que pensaba de ella, pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Así que tragué mi rabia y asentí con la cabeza. «Entendido, señora». Elena sonrió con satisfacción y volvió a su celular. Pero yo no iba a quedarme callada. No podía. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron de una forma que jamás imaginé posible. Elena comenzó a descargar toda su frustración sobre doña Amalia. Cada vez que el señor Mauricio recibía malas noticias sobre sus negocios, Elena se desquitaba con su suegra. «Por tu culpa Mauricio está así», le gritó una tarde cuando doña Amalia le pidió que la ayudara a bajar al jardín para tomar un poco de sol. «Lo malcriaste, lo convertiste en un soñador que no sabe tomar decisiones, y ahora todos estamos pagando las consecuencias». Doña Amalia no respondió. Solo bajó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Yo estaba limpiando el pasillo y lo escuché todo. Entré al cuarto y me paré entre las dos. «Señora Elena, no es justo que le hable así a doña Amalia. Ella no tiene nada que ver con los negocios del señor Mauricio». Elena me miró con tal desprecio que sentí un escalofrío. «¿Sabes qué, Lupita? Estoy harta de tu actitud. Parece que te olvidas de quién paga tu sueldo aquí. Si vuelves a meterte en mis asuntos, te vas a la calle. ¿Entendido?». Me quedé helada. No podía perder este trabajo. No podía. «Entendido», murmuré. Elena salió del cuarto dando un portazo. Doña Amalia me miró con ojos suplicantes. «No te metas en problemas por mí, Lupita. Por favor, no vale la pena». «Usted sí vale la pena, señora», le dije mientras le limpiaba las lágrimas. «Y no voy a dejar que le hagan daño». Pero las palabras eran fáciles. La realidad era mucho más difícil. Elena comenzó a controlar todo lo que rodeaba a doña Amalia. Le quitó el teléfono celular que tenía en su cuarto, diciendo que ya no lo necesitaba porque nadie la llamaba. Le quitó el control remoto de la televisión, diciendo que veía programas muy fuertes para su edad. Le redujo las porciones de comida, diciendo que el médico había recomendado que comiera menos para no engordar. Todo eran mentiras. Mentiras crueles diseñadas para aislarla, para debilitarla, para romperla. Y lo peor de todo, empezó a olvidar darle sus medicamentos. Doña Amalia tomaba 3 pastillas al día, una para la presión, una para el dolor de la artritis y una para la circulación. Yo siempre me había encargado de eso, pero Elena me lo prohibió. Y ahora, cada vez que yo le preguntaba a doña Amalia si había tomado sus medicinas, ella negaba con la cabeza. «Elena dice que el doctor dijo que ya no las necesito, que son muy caras y que con la crisis no podemos gastarlas». Eso era mentira. Una mentira mortal. Sin esos medicamentos, la salud de doña Amalia se deterioraría rápidamente. La presión alta podría provocarle un derrame cerebral, el dolor de la artritis se volvería insoportable, los problemas de circulación podrían causarle un infarto. Elena lo sabía, y lo estaba haciendo a propósito. Una noche, cuando el señor Mauricio llegó tarde de una reunión,
Me armé de valor y lo detuve en el pasillo. Señor Mauricio, necesito hablar con usted. Es sobre su mamá. Él me miró con ojos cansados, llenos de ojeras, con el traje arrugado y la corbata floja. Lupita, por favor, estoy agotado. ¿Puede esperar hasta mañana? No, señor. No puede esperar. Doña Amalia está muy mal. No está tomando sus medicamentos. No está comiendo bien. Elena no la está cuidando. ¿La está qué? Me interrumpió Elena, que había aparecido de la nada detrás de nosotros. Su voz era suave, pero sus ojos brillaban con furia. Me quedé paralizada. Yo solo. Lupita está preocupada por mamá, dijo el señor Mauricio con un suspiro. Dice que no está tomando sus medicamentos. Elena sonrió. Esa sonrisa falsa, esa máscara perfecta que se ponía delante de él. Ay, mi amor, claro que está tomando sus medicamentos. Yo misma se los doy cada mañana. Lupita debe estar confundida. Tal vez la señora Amalia se olvida porque ya está grande, ¿verdad, Lupita? Me miró fijamente. Era una amenaza. Silenciosa pero clara. Si decía la verdad me corría. Si callaba, doña Amalia seguiría sufriendo. Tal vez me confundí, dije con la voz quebrándose. El señor Mauricio asintió, demasiado cansado para cuestionar nada. Está bien, Lupita. Gracias por preocuparte. Pero confío en que Elena está cuidando bien de mi madre. Ahora, si me disculpan, necesito descansar. Se fue a su cuarto. Elena se quedó mirándome con esa sonrisa de triunfo. La próxima vez que intentes algo así, te vas ese mismo día. Sin recomendación, sin liquidación, sin nada. ¿Entendido? Asentí, con el corazón roto y las manos temblando. Esa noche, cuando todos dormían, subí en silencio al cuarto de doña Amalia. Ella estaba despierta, mirando el techo con ojos vacíos. Señora, le susurré, voy a ayudarla. No sé cómo, pero voy a encontrar la forma. Se lo prometo. Ella me tomó la mano con sus dedos fríos y débiles. Ya hiciste mucho por mí, Lupita. No te pongas en riesgo. Usted es mi familia, le dije con lágrimas en los ojos, y uno protege a su familia. Salí de su cuarto con una certeza absoluta en el corazón. Si nadie más iba a salvar a doña Amalia, lo haría yo, aunque me costara el trabajo, aunque me costara todo. La decisión de reunir pruebas contra Elena no fue fácil. Sabía que me estaba metiendo en algo peligroso, algo que podría costarme el trabajo, mi estabilidad, todo lo que había construido en 12 años, pero cada vez que veía a doña Amalia más débil, más pálida, más callada, sabía que no tenía opción. Tenía que actuar. Comencé de forma simple. Cada vez que Elena le gritaba a doña Amalia, yo anotaba la fecha y la hora en una libreta vieja que guardaba en mi delantal. Cada vez que olvidaba darle los medicamentos, lo escribía. Cada vez que la dejaba sola durante horas sin agua, sin comida, sin ayuda para ir al baño, lo documentaba todo. Pero las palabras en un cuaderno no eran suficiente. Necesitaba algo más contundente. Fue entonces cuando recordé que mi hijo mayor, Toño, me había regalado un celular nuevo hace unos meses. Era un modelo sencillo, pero tenía cámara, y esa cámara podía grabar videos. La primera vez que grabé a Elena fue un jueves por la tarde. El señor Mauricio había salido a una reunión con sus abogados, tratando de salvar lo poco que quedaba de su imperio. Elena pensaba que yo estaba en el mercado comprando verduras, pero había regresado antes porque olvidé la lista de compras. Cuando entré por la puerta de la cocina, escuché gritos que venían del segundo piso. Subí las escaleras sin hacer ruido, con el celular ya en la mano, y me escondí detrás de una columna del pasillo. Elena estaba en el cuarto de doña Amalia, parada junto a la cama con los brazos cruzados y el rostro deformado por la furia. «Ya me tienes harta», le gritaba a la pobre señora, que estaba acostada, temblando como una hoja. «Todo el día con tus quejas, con tus dolores, con tus necesidades. ¿Sabes qué? Me casé con tu hijo, no contigo. No eres mi responsabilidad, y si fuera por mí, ya estarías en un asilo de tercera categoría donde nadie tendría que aguantarte». Doña Amalia lloraba en silencio, con las manos sobre el pecho, como tratando de protegerse de las palabras que caían sobre ella como cuchillos. «Por favor, Elena», suplicó con voz quebrada. «Solo quería preguntarte si podías traerme un poco de agua. Tengo mucha sed». «¿Agua? ¿Agua?
Elena soltó una carcajada cruel. Ahí tienes el timbre. Tócalo y que venga Lupita a servirte. Para eso le pagamos, ¿no? Aunque con lo poco que le pagamos ahora, ni eso deberíamos pedirle. Se dio la vuelta y salió del cuarto dando un portazo que hizo temblar las paredes. Yo grabé todo. Cada palabra, cada grito, cada lágrima de doña Amalia. Guardé el celular en mi delantal y entré al cuarto con una jarra de agua fresca y un vaso limpio. Aquí estoy, señora, le dije mientras le ayudaba a incorporarse y le daba de beber. Tranquila, todo va a estar bien. Pero las dos sabíamos que estaba mintiendo. Durante las siguientes 2 semanas, grabé 5 videos más. Elena humillando a doña Amalia. Elena negándole comida. Elena riéndose cuando la señora le pedía ayuda para caminar al baño. Elena diciéndole que era una carga inútil que solo servía para gastar dinero. También tomé fotos de las pastillas que Elena guardaba en un cajón de su cuarto. Los medicamentos de doña Amalia que supuestamente estaba administrando, pero que en realidad nunca le daba. Las cajas estaban llenas, intactas, con las fechas de prescripción de hace semanas. Tenía evidencia. Tenía pruebas contundentes. Ahora necesitaba que el señor Mauricio las viera. Pero eso era más difícil de lo que pensaba. El señor Mauricio estaba hundido en una depresión tan profunda que parecía un fantasma caminando por su propia casa. Había perdido peso. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Pasaba horas encerrado en su estudio, haciendo llamadas desesperadas, reuniéndose con inversionistas que le daban la espalda, tratando de vender propiedades para pagar deudas. Y Elena, con toda su astucia, se aseguraba de estar siempre presente cuando yo intentaba acercarme a él. Una noche, después de que todos cenaran, logré encontrarlo solo en la terraza. Estaba fumando un cigarro, algo que nunca antes había hecho, mirando el jardín oscuro con expresión perdida. «Señor Mauricio», le dije acercándome con cuidado, «necesito hablar con usted. Es importante, muy importante». Él me miró con ojos cansados. «Lupita, si es sobre mi madre, Elena ya me dijo que está bien, que solo está siendo un poco dramática porque extraña la atención que solía recibir». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Dramática? Señor, con todo respeto, su mamá no está siendo dramática. Está sufriendo. Elena no le está dando sus medicamentos. No la está cuidando, la está maltratando. El señor Mauricio apagó el cigarro con brusquedad. Lupita, entiendo que estés preocupada, pero Elena es mi esposa. Es una mujer educada, profesional. ¿Por qué iba a maltratar a mi madre? Eso no tiene sentido. Porque está resentida, le dije con desesperación. Está enojada por la situación económica y está descargando su frustración en doña Amalia. Señor, tengo pruebas, tengo videos, tengo fotos de los medicamentos que no le está dando. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, pero antes de que pudiera decir algo, Elena apareció en la terraza como una sombra. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz suave, pero con esa mirada de hielo que ya conocía tan bien. «Lupita dice que tienes videos de ti maltratando a mi madre», dijo el señor Mauricio, y en su voz había más confusión que convicción. Elena se acercó a mí lentamente, como un depredador acorralando a su presa. «¿Videos?», preguntó con una sonrisa. «¿Me has estado espiando, Lupita? ¿Has estado grabándome sin mi consentimiento en mi propia casa?» Me quedé helada. No había pensado en eso. ¿Era legal lo que había hecho? ¿Podía meterme en problemas? Yo solo quería proteger a doña Amalia, dije con la voz temblando. «Mostrarme esos videos. Ahora», ordenó Elena extendiendo la mano. La miré. Miré al señor Mauricio. Y supe que si le entregaba ese celular, Elena lo destruiría. Borraría las pruebas. Y entonces no tendría nada. «No», dije con firmeza. «Estos videos son para el señor Mauricio, para que vea con sus propios ojos lo que usted le está haciendo a su madre». «Mauricio», dijo Elena volteándose hacia su esposo con los ojos llenos de lágrimas falsas. ¿Vas a permitir que esta empleada me acuse de algo tan horrible? ¿Vas a creerle a ella antes que a mí? El señor Mauricio se pasó las manos por el rostro, exhausto. «Lupita, dame el celular. Voy a ver esos videos y voy a decidir qué hacer». Dudé, pero finalmente saqué el celular de mi delantal y se lo entregué. Elena me lanzó una mirada de odio puro. El señor Mauricio revisó el celular durante varios minutos. Vi cómo su expresión cambiaba.
cómo sus ojos se abrían, cómo sus manos comenzaban a temblar. Estaba viendo la verdad. Finalmente estaba viendo lo que Elena realmente era. Pero entonces Elena se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué le dijo, pero vi cómo el rostro del señor Mauricio se transformaba de nuevo. La duda regresó, la confusión, el cansancio. «Lupita», dijo finalmente con voz grave, «estos videos están sacados de contexto. Elena me explicó que mi madre ha estado muy difícil últimamente, que se niega a tomar sus medicamentos, que se inventa dolores para llamar la atención, y que tú, con buenas intenciones, has malinterpretado la situación». No podía creerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Sacados de contexto?», repetí con incredulidad. «Señor, en esos videos se ve claramente cómo Elena le grita, cómo la humilla, cómo...» «¡Suficiente!», gritó el señor Mauricio, y fue la primera vez en 12 años que me levantaba la voz. «No quiero seguir escuchando acusaciones contra mi esposa. Elena tiene razón. Has malinterpretado todo. Y francamente, Lupita, estoy empezando a pensar que estás interfiriendo demasiado en asuntos que no te corresponden». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Señor, por favor, solo le pido que vaya a ver a su mamá, que hable con ella, que vea cómo está realmente». «Voy a visitarla mañana», dijo con frialdad. «Ahora, si me disculpas, estoy muy cansado». Se fue hacia adentro. Elena se quedó conmigo unos segundos más, con esa sonrisa de victoria que tanto odiaba. «Te advertí», me susurró, «pero no quisiste escuchar. Ahora vas a ver lo que pasa cuando te metes conmigo». Se dio la vuelta y desapareció en la casa. Yo me quedé sola en la terraza oscura, temblando, llorando, sintiendo que había perdido la única oportunidad de salvar a doña Amalia. Pero me equivocaba, porque aunque el señor Mauricio no me había creído, alguien más sí iba a creerme. Alguien que tenía el poder de hacer algo al respecto. Solo tenía que encontrar a esa persona, y tenía que hacerlo rápido, porque el tiempo se estaba agotando. La noche después de que el señor Mauricio rechazara mis pruebas, no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño cuarto de servicio, mirando el techo agrietado, pensando en todas las formas en que había fallado. Había arriesgado todo, había reunido evidencia, había hablado con valentía, y no había servido de nada. Elena había ganado, o eso pensaba. A las 5 de la mañana me levanté, me lavé la cara con agua fría, y tomé una decisión. Si el señor Mauricio no iba a escucharme, tendría que buscar ayuda en otro lado. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo doña Amalia se apagaba día tras día. Mi primer pensamiento fue el doctor Ramírez, el médico familiar que había atendido a doña Amalia durante años. Él conocía su historial médico, sabía qué medicamentos necesitaba, y podría confirmar que Elena la estaba negligenciando. Esa misma mañana, mientras Elena dormía, y el señor Mauricio se había ido temprano a otra reunión de negocios, llamé al consultorio del doctor Ramírez desde el teléfono de la cocina. «Consultorio del doctor Ramírez. Buenos días», contestó la recepcionista. «Buenos días. Habla Lupita Hernández. Trabajo en casa de la familia Aguilera. Necesito hablar con el doctor sobre doña Amalia. Es urgente». Hubo una pausa. «El doctor está con un paciente en este momento, pero puedo agendar una cita para...» «No entiende», la interrumpí con desesperación. «Doña Amalia está en peligro. Su nuera no le está dando sus medicamentos. Necesito que el doctor venga a verla o que me diga qué puedo hacer». Otra pausa más larga. «Déjeme ver qué puedo hacer». «¿Me da su número?». Le di el número de mi celular y colgué con un poco de esperanza en el pecho. El doctor Ramírez me llamó 2 horas después. «Lupita, soy el doctor Ramírez. Mi recepcionista me contó lo que dijiste. ¿Es verdad que doña Amalia no está recibiendo su medicación?». «Sí, doctor», le dije mientras me escondía en la despensa para que nadie me escuchara. «Elena, la esposa del señor Mauricio, dice que se los da, pero no es verdad. Encontré las cajas llenas en su cuarto. Doña Amalia está cada vez más débil, más pálida. Tiene dolores terribles, y nadie la está cuidando excepto yo». El doctor suspiró profundamente. «Esto es muy grave, Lupita. Sin esos medicamentos, doña Amalia está en riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral. Necesito verla inmediatamente. ¿Puedo ir esta tarde?».
Sí, por favor. Venga alrededor de las 3. Elena sale al salón de belleza a esa hora y el señor Mauricio no regresa hasta la noche. Allí estaré. Colgué con el corazón latiendo fuerte. Finalmente, alguien que podía ayudar. Alguien con autoridad, con credibilidad. El doctor Ramírez podría examinar a doña Amalia, confirmar el deterioro de su salud, y quizás eso haría que el señor Mauricio finalmente abriera los ojos. Pero Elena siempre estaba un paso adelante. A las 2 de la tarde, cuando yo estaba preparando la comida, Elena entró a la cocina con su bolsa de mano y sus lentes oscuros. «Voy a salir unas horas», me dijo. «Asegúrate de que mi suegra no moleste. Y Lupita, si recibimos alguna visita, me llamas inmediatamente. ¿Entendido?» Me miró fijamente, como si supiera algo, como si hubiera escuchado mi llamada. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Entendido, señora», murmuré. Salió de la casa y yo respiré aliviada. A las 3 en punto, el doctor Ramírez tocó el timbre. Era un hombre de unos 60 años, con barba gris y ojos bondadosos. Lo hice pasar rápidamente. «Gracias por venir, doctor», le dije mientras lo guiaba hacia las escaleras. «Doña Amalia está en su cuarto. Le va a dar gusto verlo». Subimos al segundo piso y entramos al cuarto de doña Amalia. Ella estaba recostada en la cama, mirando por la ventana con ojos vacíos. Cuando vio al doctor, su rostro se iluminó un poco. «¿Doctor Ramírez?», dijo con voz débil. «¿Qué hace aquí?» «Vine a verla, doña Amalia», dijo él acercándose con su maletín médico. «Lupita me dijo que no se ha estado sintiendo bien». Durante los siguientes 20 minutos, el doctor la examinó completamente. Le tomó la presión, le revisó el corazón, los pulmones, los reflejos. Yo me quedé parada junto a la puerta, rezando para que encontrara algo concreto, algo que no pudiera ser negado. Finalmente, el doctor se incorporó con expresión grave. «Doña Amalia, su presión está peligrosamente alta, 180/100, y su ritmo cardíaco está irregular. ¿Ha estado tomando sus medicamentos?». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Elena dice que ya no los necesito, que son muy caros». El doctor apretó la mandíbula. «Eso es completamente falso y extremadamente peligroso. Sin esos medicamentos usted podría sufrir un infarto en cualquier momento. Necesita tomarlos diariamente, sin falta». Se volvió hacia mí. «Lupita, ¿dónde están los medicamentos?» «En el cuarto de Elena, doctor. Los tiene guardados. Ve por ellos. Ahora». Corrí al cuarto de Elena. Abrí el cajón donde guardaba las cajas y las tomé todas. Cuando regresé, el doctor ya estaba escribiendo una nota en su libreta de recetas. «Voy a dejarle instrucciones claras por escrito», dijo. «Y voy a hablar personalmente con el señor Mauricio. Esto es negligencia médica. Si no se toman medidas inmediatas, doña Amalia podría morir». Sentí un alivio tan grande que casi me desmayó. Finalmente alguien con autoridad estaba viendo la verdad. Pero justo en ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Elena había regresado. El doctor y yo nos miramos con alarma. Escuchamos sus tacones subiendo las escaleras, cada paso más cerca, más amenazante. La puerta se abrió de golpe y Elena entró con el rostro transformado en una máscara de furia. «¿Qué hace usted aquí?», le preguntó al doctor con voz helada. «Vine a examinar a mi paciente», respondió el doctor Ramírez con calma profesional. «Y he encontrado que doña Amalia está en grave peligro debido a la falta de medicación adecuada». Elena soltó una risa falsa. «Doctor, con todo respeto, mi suegra ha estado siendo muy dramática últimamente. Inventa dolores, exagera síntomas. Yo le he estado dando sus medicamentos religiosamente. Entonces explíqueme por qué estas cajas están completamente llenas», dijo el doctor mostrándole los medicamentos, «con las fechas de hace 3 semanas. Si usted le hubiera estado dando las dosis correctas, estas cajas estarían vacías». Elena palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. «Esas son cajas viejas. Las nuevas están en otro lado. Muéstremelas». «No tengo por qué mostrarle nada. Usted no tiene autorización para estar en esta casa. Yo no lo llamé. Y francamente, su presencia aquí es una invasión a nuestra privacidad». El doctor dio un paso adelante. «Señora, soy el médico tratante de doña Amalia desde hace 15 años. Tengo todo el derecho de velar por su salud.
Y le advierto que si algo le pasa a esta mujer por negligencia, yo personalmente me encargaré de que enfrente consecuencias legales. Elena sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. ¿Consecuencias legales? Doctor, creo que está olvidando algo. Esta es una casa privada. Usted entró sin el consentimiento del dueño. Y esta empleada, me señaló con desprecio. Lo llamó sin autorización. Si alguien va a enfrentar consecuencias aquí, van a ser ustedes dos. Se volvió hacia mí con ojos llenos de odio. Estás despedida, Lupita. Recoge tus cosas y sal de mi casa, ahora. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Señora Elena, por favor, yo solo quería ayudar a doña Amalia. ¡Fuera! Antes de que llame a la policía. El doctor Ramírez me puso una mano en el hombro. Tranquila, Lupita. Yo voy a hablar con el señor Mauricio. Voy a hacer que entienda la gravedad de la situación. No va a hablar con nadie, dijo Elena sacando su celular. Y si no salen de esta casa en los próximos 5 minutos, llamo a seguridad. Doña Amalia comenzó a llorar en su cama. No, Elena, por favor, no corras a Lupita. Ella es lo único bueno que me queda. ¡Cállate!, le gritó Elena. Tú eres la culpable de todo esto. Si no fueras tan manipuladora, tan débil, tan patética, nada de esto estaría pasando. El doctor Ramírez se puso entre Elena y doña Amalia. Suficiente. No voy a permitir que sigas abusando de esta mujer. Voy a reportar esto a las autoridades correspondientes, a servicios sociales, a quien sea necesario. Hágalo, dijo Elena con frialdad. Pero le advierto que mi esposo tiene muy buenos abogados. Y para cuando terminen con usted, no va a tener ni licencia médica. El doctor me miró con impotencia. Los dos sabíamos que estábamos en una batalla perdida. Elena tenía poder, tenía influencia, tenía al señor Mauricio de su lado. Vámonos, Lupita, dijo el doctor finalmente. Pero esto no se queda así. Me acerqué a la cama de doña Amalia y le tomé la mano. No la voy a abandonar, señora. Se lo juro. Voy a encontrar la forma de ayudarla. Ella me apretó la mano con lo poco de fuerza que le quedaba. Gracias, mi niña. Gracias por todo. Salí del cuarto con el doctor Ramírez, con lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiendo que había perdido todo. Mi trabajo, mi estabilidad, mi única forma de proteger a doña Amalia. Pero mientras bajábamos las escaleras, mientras Elena nos miraba con satisfacción desde arriba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si el doctor no había funcionado, si el señor Mauricio no me creía, si las pruebas no eran suficientes, entonces tendría que buscar ayuda en un lugar más fuerte, un lugar donde Elena no pudiera manipular, un lugar donde la verdad no pudiera ser ignorada. Y sabía exactamente dónde. Salí de la casa de los Aguilera ese día con mi bolsa de tela al hombro, mi corazón destrozado y una determinación que nunca antes había sentido. Elena podía haberme corrido. Podía haberme quitado mi trabajo, mi sueldo, mi estabilidad, pero no podía quitarme mi humanidad, y no iba a rendirme. El doctor Ramírez me llevó en su auto hasta la esquina de mi colonia en Iztapalapa. Lo siento mucho, Lupita, me dijo antes de que bajara. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Voy a intentar hablar con el señor Mauricio. Voy a documentar todo lo que vi hoy. Gracias, doctor, le dije con voz cansada. Pero creo que necesitamos algo más fuerte que palabras. Él asintió con tristeza y se fue. Esa noche, en mi pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con mis 2 hijos, me senté en la mesa de la cocina y pensé en mis opciones. Necesitaba ayuda. Ayuda real. Ayuda con poder. Y entonces recordé a la señora Beatriz. La señora Beatriz era la vecina de al lado de la casa de los Aguilera, una mujer de unos 50 años, abogada jubilada, que siempre había sido amable conmigo. Cada vez que yo salía a barrer la entrada, ella me saludaba desde su jardín, me preguntaba cómo estaba, me ofrecía café, me trataba como a un ser humano y no como a una empleada invisible. Y lo más importante, ella tenía conexiones. Conocía gente en servicios sociales, en derechos humanos, en organizaciones que protegían a personas vulnerables. Si alguien podía ayudarme, era ella. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, tomé el metro de regreso a Polanco. No iba a volver a la casa de los Aguilera. Iba a tocar la puerta de la señora Beatriz. Cuando llegué, el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Respiré hondo y toqué el timbre.
La señora Beatriz abrió la puerta en bata de casa, con una taza de café en la mano y expresión sorprendida. «Lupita, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» Y entonces, parada en su entrada, empecé a llorar. Lloré todo lo que no había llorado en semanas. Todo el dolor, toda la impotencia, toda la rabia contenida salió de mí en sollozos que no podía controlar. La señora Beatriz me hizo pasar inmediatamente. Me sentó en su sala elegante, me dio un vaso de agua y esperó con paciencia a que me calmara. «Cuéntame todo», me dijo con voz suave, sin miedo, sin prisa. Y le conté sobre la quiebra del señor Mauricio, sobre el cambio en Elena, sobre los abusos, las humillaciones, los medicamentos escondidos, la negligencia. Le conté sobre mis intentos de hablar con el señor Mauricio, sobre los videos que había grabado, sobre la visita del doctor Ramírez. Le conté que me habían corrido, que doña Amalia estaba sola, vulnerable, en peligro de muerte. La señora Beatriz me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, ella dejó la pluma sobre la mesa y me miró con determinación. «Lupita, lo que describes es abuso de ancianos, negligencia grave, y en México, eso es un delito. Tengo contactos en la Fiscalía de Delitos contra la Familia y conozco a una trabajadora social muy buena que puede intervenir en casos de emergencia, pero necesito que me muestres las pruebas que tienes». Saqué mi celular con manos temblorosas y le mostré los videos. Uno por uno. Ella los vio con expresión cada vez más seria, cada vez más indignada. «Esto es suficiente», dijo finalmente. «Esto es más que suficiente. Voy a hacer algunas llamadas. Dame unas horas». Me quedé en su casa toda la mañana. La vi hacer llamada tras llamada, hablando con autoridad, explicando la situación, exigiendo acción inmediata. Era como ver a un ángel guerrero peleando batallas que yo nunca podría pelear sola. A las 2 de la tarde, tocaron la puerta. Era una mujer joven con identificación del DIFE colgada al cuello, acompañada de 2 agentes de la Policía de Investigación. «Buenas tardes», dijo la mujer. «Soy la licenciada Mónica Torres, trabajadora social. Recibimos un reporte de posible abuso y negligencia hacia una persona de la tercera edad. ¿Es usted la que hizo el reporte?» «Fui yo», dijo la señora Beatriz. «Y esta es Lupita Hernández, testigo directo de los hechos. Ella trabajó en la casa hasta ayer». La licenciada Torres me hizo las mismas preguntas que ya había respondido antes. Le mostré los videos. Le di todos los detalles. Los policías tomaban notas. «Tenemos que ir a verificar el estado de la señora Amalia Aguilera de inmediato», dijo la licenciada Torres. «¿Nos puede acompañar?» «Sí», dije sin dudar. «Sí, voy con ustedes». 5 minutos después, estábamos tocando el timbre de la casa de los Aguilera, mi casa durante 12 años, el lugar donde había limpiado, cocinado, cuidado, amado, y del que me habían expulsado como si fuera basura. Elena abrió la puerta con expresión irritada, pero cuando vio a los policías y a la trabajadora social, su rostro palideció. ¿Qué es esto?», tartamudeó. «Buenas tardes, señora», dijo la licenciada Torres mostrando su identificación. «Recibimos un reporte de posible abuso y negligencia hacia la señora Amalia Aguilera. Tenemos una orden judicial para ingresar a la propiedad y realizar una evaluación de su estado de salud». «Esto es ridículo», dijo Elena recuperando su compostura. «Mi suegra está perfectamente bien. Esta es una invasión a nuestra privacidad. Mi esposo es un hombre importante y tiene abogados que... Señora, o nos permite el acceso voluntariamente, o estos oficiales van a tener que hacer valer la orden judicial», interrumpió uno de los policías con tono firme. «Usted decide». Elena apretó la mandíbula, pero finalmente se hizo a un lado. «Adelante, pero mi esposo se va a enterar de esto». Entramos a la casa. Yo sentía las piernas temblar mientras subía esas escaleras que había subido miles de veces. La licenciada Torres, los 2 policías, la señora Beatriz y yo nos dirigimos al cuarto de doña Amalia. Cuando abrimos la puerta, el corazón se me detuvo. Doña Amalia estaba acostada en su cama, más pálida que nunca, los labios agrietados, los ojos hundidos. La habitación olía a encierro, a enfermedad, a abandono.
Había una bandeja con comida fría e intacta en la mesita de noche. Las cortinas estaban cerradas. La oscuridad era casi total. «Señora Amalia», grité corriendo hacia ella. Ella abrió los ojos lentamente y me vio. Y entonces, por primera vez en semanas, sonrió. «Lupita, volviste». «Sí, señora, volví, y no estoy sola». La licenciada Torres se acercó y comenzó a examinarla. Le tomó el pulso, le revisó los signos vitales con un aparato portátil, le hizo preguntas básicas. «Su pulso es irregular, está deshidratada, tiene fiebre. Necesita atención médica inmediata», dijo la licenciada con voz grave. Luego se volvió hacia los policías. «Llamen una ambulancia. Ahora». Uno de los oficiales salió corriendo a hacer la llamada. Elena estaba parada en la puerta del cuarto, con los brazos cruzados, tratando de mantener la calma. Esto es una exageración total. Mi suegra simplemente está un poco cansada. Ha estado durmiendo mucho últimamente. ¿Durmiendo? La licenciada Torres se volvió hacia ella con furia contenida. «Señora, esta mujer está al borde de un colapso. ¿Cuándo fue la última vez que le dio sus medicamentos?» «Esta mañana», mintió Elena sin pestañear. «Mentira», dije yo dando un paso al frente. «Doña Amalia no ha recibido sus medicamentos en semanas. Yo lo sé porque yo encontré las cajas llenas escondidas en su cuarto». «¿Y tú quién te crees que eres para acusarme?», me gritó Elena. «Eres una empleada despedida, una resentida. Soy la única persona en esta casa que se preocupó por ella», le respondí con voz firme. «La única que la trató con dignidad. La única que la vio como un ser humano y no como un estorbo». En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse de golpe. Pasos apresurados subiendo las escaleras. Era el señor Mauricio. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó entrando al cuarto. «¿Por qué hay policías en mi casa? ¿Por qué hay una ambulancia afuera?». Vio a su madre en la cama. Débil, enferma, casi irreconocible. Y por primera vez en meses, realmente la vio. «¿Mamá?», dijo con voz quebrada acercándose a ella. «¿Qué? ¿Qué te pasó?». Doña Amalia levantó una mano temblorosa y trató de hablar, pero no tenía fuerzas. Yo me acerqué y hablé por ella. Le pasó que su esposa la ha estado maltratando, negligenciando, matando de a poco. Le pasó que usted estuvo tan ciego, tan perdido en sus problemas, que no vio lo que tenía enfrente. Le pasó que la única persona que la protegió fue corrida de esta casa por decir la verdad. El señor Mauricio me miró con ojos llenos de confusión, de dolor, de culpa. «Lupita, yo no sabía». «Sí sabía», le dije con lágrimas en los ojos. «Yo se lo dije. Le mostré videos. Le rogué que la viera. Pero usted le creyó a Elena en lugar de creerme a mí, en lugar de creer en su propia madre». Se volvió hacia Elena, que estaba pálida como un papel. «¿Es verdad?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Es verdad lo que dice Lupita?». Elena abrió la boca para hablar, para inventar otra mentira, pero la licenciada Torres la interrumpió. «Señora Aguilera, tenemos evidencia en video de su esposa, abusando verbalmente de su madre. Tenemos testimonio del doctor Ramírez sobre negligencia médica. Y tenemos el estado actual de su madre como prueba física. Esto va a ser investigado formalmente. Y dependiendo de los resultados, podría haber cargos criminales». El señor Mauricio se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. Dios mío, ¿qué hice? Los paramédicos llegaron y comenzaron a preparar a doña Amalia para llevarla al hospital. Yo me quedé a su lado, tomándole la mano, diciéndole que todo iba a estar bien. Antes de que se la llevaran en la camilla, ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «Gracias, mi niña. Me salvaste la vida». «Usted también salvó la mía, señora», le susurré. «Me enseñó que vale la pena pelear por lo que es correcto». La licenciada Torres se acercó a Elena. «Señora Montemayor de Aguilera, por el momento va a tener que venir con nosotros a dar su declaración. Y le advierto que no puede acercarse a la señora Amalia mientras dure la investigación». «¡Esto es absurdo!», gritó Elena. «Mauricio, di algo. Soy tu esposa». Pero el señor Mauricio no la miró. No dijo nada. Solo se quedó sentado, roto, destruido por la verdad que finalmente no podía ignorar. Elena salió escoltada por los policías, gritando amenazas, exigiendo abogados, prometiendo venganza. Pero yo sabía que había perdido, porque la verdad
Por más que intente ser escondida, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando lo hace, todo lo falso se desmorona. 3 semanas después de ese día, yo estaba sentada junto a la cama del hospital, donde doña Amalia había estado recuperándose. Ya no era la mujer pálida y demacrada que habían sacado en camilla de aquella casa. El color había regresado a sus mejillas. Sus ojos brillaban de nuevo. Y aunque todavía necesitaba las muletas, su espíritu estaba más fuerte que nunca. «Lupita, mi niña», me dijo mientras yo le ayudaba a pelar una naranja. «¿Cuántas veces te tengo que decir que ya no tienes que cuidarme todo el día? Tienes tu propia vida, tus hijos». «Señora», le dije con una sonrisa, «después de 12 años, ¿cree que la voy a dejar ahora? Ni lo sueñe». Ella se rió. Era un sonido hermoso que no había escuchado en meses. Los doctores dijeron que había llegado justo a tiempo. Unos días más sin medicamentos, sin atención, sin cuidados adecuados, y doña Amalia habría sufrido un infarto masivo. La presión arterial que tenía cuando llegó al hospital era tan alta que fue un milagro que no hubiera colapsado antes. Pero ahora estaba estable, medicada correctamente, alimentada, cuidada, viva, y eso era lo único que importaba. La puerta del cuarto se abrió y entró el señor Mauricio. Ya no era el hombre destrozado que había visto ese día del rescate. Seguía teniendo ojeras, seguía estando más delgado, pero había algo diferente en sus ojos. Una claridad, una determinación, como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla. «Buenas tardes, mamá», dijo acercándose a besarle la frente. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, hijo. Mucho mejor». Él se volvió hacia mí. «Lupita, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Afuera». Mi corazón se aceleró. Salimos al pasillo del hospital y él cerró la puerta detrás de nosotros. «Lupita», comenzó, y su voz se quebró un poco. «No sé ni por dónde empezar. He estado pensando en todo lo que pasó, en todas las veces que intentaste advertirme, en todos los momentos en que te callé, en que no te creí, en que elegí las mentiras de Elena sobre tu verdad». Se pasó las manos por el rostro y vi lágrimas en sus ojos. Estuve tan ciego, tan perdido en mis problemas, en mi orgullo herido, en mi crisis financiera, que dejé de ver lo más importante. Dejé de ver a mi propia madre. Dejé que la mujer que juré amar la torturara. Y tú que no tenías ninguna obligación, que arriesgaste tu trabajo, tu estabilidad, tu seguridad, tú fuiste la única que la protegió. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. «Lo siento tanto, Lupita. Siento no haberte escuchado. Siento haberte corrido. Siento haber fallado como hijo, como jefe, como ser humano. Y sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar todo el daño que causé». Yo también estaba llorando. «Señor Mauricio, su mamá está viva. Eso es lo que importa. Y usted abrió los ojos a tiempo. No todos lo hacen». Él negó con la cabeza. «Pero no debí necesitar que llegáramos a esto para abrir los ojos. Debí confiar en ti desde el principio». Respiró hondo y sacó un sobre de su bolsillo. «Quiero que regreses a trabajar conmigo. No como empleada doméstica, como cuidadora oficial de mi madre, con un sueldo digno, con prestaciones completas, con todo el respeto y el reconocimiento que mereces. Y también quiero darte esto». Me entregó el sobre. Cuando lo abrí, vi un cheque con una cantidad que me dejó sin aliento. Era más de lo que ganaba en 6 meses. «Esto es para compensar el sueldo que perdiste y para agradecerte por salvarle la vida a mi madre. Señor, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. No es suficiente», dijo con firmeza. «Nunca será suficiente para pagar lo que hiciste. Pero es un comienzo. Por favor, Lupita, déjame intentar hacer las cosas bien». Me quedé mirando el cheque, sintiendo una mezcla de emociones tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé en mis hijos, en la escuela que podría pagarles, en la renta que podría cubrir sin angustia, en la salud de mi mamá que podría atender. «Está bien», dije finalmente. «Acepto, pero no por el dinero. Lo acepto porque amo a su mamá y porque creo que usted merece una segunda oportunidad». Él me abrazó, y yo lo abracé de vuelta, porque a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de sus errores, él seguía siendo el hombre que me había tratado con respeto durante 12 años.
el hombre que ahora estaba tratando de reconstruir lo que había roto. Regresamos al cuarto donde doña Amalia nos esperaba con una sonrisa. Ya era hora, dijo con picardía. Pensé que iban a quedarse todo el día afuera. El señor Mauricio se sentó junto a ella y le tomó la mano. Mamá, te fallé. Te fallé de la peor manera posible, pero te prometo que nunca más volverá a pasar. Nunca más voy a dejarte sola. Nunca más voy a ignorar lo que está pasando a mi alrededor. Y nunca más voy a poner a nadie por encima de ti. Doña Amalia le acarició la mejilla con ternura. Hijo, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Y tú aprendiste. De la forma más dolorosa. Pero aprendiste. ¿Y Elena? Pregunté con cautela. ¿Qué pasó con ella? El señor Mauricio apretó la mandíbula. Está enfrentando cargos por abuso de ancianos y negligencia. Su caso está en manos de la Fiscalía. Y yo inicié el proceso de divorcio. No quiero volver a verla nunca más. ¿Y los negocios? Preguntó doña Amalia con preocupación. ¿Cómo van las cosas? Él suspiró. Difíciles. Perdí mucho. Tuve que vender propiedades, cerrar oficinas, despedir gente. Pero estoy reconstruyendo. De forma más pequeña, más honesta, más consciente. Ya no se trata de tener millones. Se trata de tener lo suficiente para vivir con dignidad y cuidar de las personas que amo. Se volvió hacia mí. Y eso me recuerda algo, Lupita. La casa en Polanco es demasiado grande para nosotros ahora. La voy a vender, pero estoy comprando un departamento más pequeño aquí cerca del hospital, para que mi mamá esté cerca de sus médicos. Y quiero que tú y tus hijos vivan con nosotros. Hay espacio suficiente. Y así podrás cuidar de mi mamá sin tener que viajar 2 horas en metro todos los días. Me quedé sin palabras. Señor, yo no sé qué decir. Di que sí. Intervino doña Amalia tomándome la otra mano. Di que sí, porque eres parte de esta familia. Siempre lo has sido, y es hora de que te tratemos como tal. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de alivio, de esperanza. Sí, dije finalmente. Sí, acepto. Los siguientes meses fueron de sanación y reconstrucción. Doña Amalia salió del hospital y se mudó al nuevo departamento. Era más pequeño que la mansión en Polanco, pero estaba lleno de luz, de calidez, de amor. Mis hijos, Kevin y Sofía, se enamoraron de doña Amalia desde el primer día. La llamaban abuelita, y ella los llenaba de historias y dulces caseros. El señor Mauricio trabajaba duro reconstruyendo su empresa, pero ahora venía a casa todas las noches a cenar con nosotros. Hablábamos, reíamos, compartíamos. Éramos una familia extraña, armada con pedazos rotos, pero éramos una familia real. ¿Y Elena? Elena fue declarada culpable de negligencia grave contra una persona vulnerable. Recibió una condena de 2 años de prisión y una orden de alejamiento permanente de doña Amalia. El divorcio se finalizó, y el señor Mauricio siguió adelante, más sabio, más humilde, más humano. Una tarde, 6 meses después del rescate, estábamos todos sentados en la terraza del departamento tomando limonada. Doña Amalia estaba en su silla, con una manta sobre las piernas, mirando el atardecer. Mis hijos jugaban cartas en una mesita. El señor Mauricio leía el periódico. Y yo estaba ahí, limpiando unos vasos, observando esta escena de paz tan simple y tan hermosa. Doña Amalia me llamó con un gesto. Siéntate, Lupita. Ya trabajaste suficiente por hoy. Me senté a su lado y ella me tomó la mano. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Me dijo en voz baja. Que tuvimos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Mauricio tuvo que perder su fortuna para encontrar su humanidad. Yo tuve que tocar fondo para valorar cada día que me queda. Y tú tuviste que arriesgarlo todo para demostrarnos lo que significa la verdadera familia. No fue fácil, señora, admití. Nada que valga la pena es fácil, mi niña. Pero mírate ahora, mírate. Tus hijos tienen un hogar seguro, tienes trabajo digno, tienes una familia que te ama, y tienes la satisfacción de saber que salvaste una vida. Usted también salvó mi vida, le dije. Me enseñó que vale la pena pelear por la justicia, que vale la pena defender a los que no tienen voz, que vale la pena ser valiente aunque estés muriendo de miedo. Ella sonrió y me apretó la mano. Entonces las dos nos salvamos mutuamente. Y era verdad.
porque las historias de salvación no siempre vienen de lugares esperados. A veces vienen de una empleada doméstica que se niega a cerrar los ojos. A veces vienen de una anciana que se aferra a la esperanza. A veces vienen del dolor, de la pérdida, de la oscuridad. Pero siempre, siempre, terminan con luz. Y así termina nuestra historia. Una historia de abuso, de negligencia, de ceguera, pero también de valor, de amor, de redención. Porque al final, lo que nos define no son los errores que cometemos, sino la forma en que luchamos por enmendarlos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y compártela para que llegue a más personas. Porque historias como estas necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, y necesitan recordarnos que nunca, nunca, debemos quedarnos callados ante la injusticia. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar la voz de Lupita, por creer en el poder de la verdad. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces, los verdaderos héroes no usan capas, usan delantales. Hasta pronto.